Dicen que antes de los faraones, antes incluso de los primeros reyes sumerios, el cielo ya había sido escenario de una guerra. No una guerra humana, sino una guerra divina. Una lucha entre los dioses por el control de la tierra, el destino de la humanidad y el dominio del cosmos. En esta historia descubriremos cómo Anu, el supremo del firmamento, y su hijo Enlil, el señor de los vientos y las tormentas, se enfrentaron en una batalla que cambiaría para siempre el curso de la creación. ¿Fue esta guerra una metáfora de los conflictos del alma o un recuerdo ancestral de visitantes estelares? Acompáñame en este viaje por los mitos sumerios, donde los dioses no son simples símbolos, sino seres con pasiones, ambiciones y secretos que aún resuenan en nuestra historia. Si te gustan los misterios antiguos y las historias que despiertan el alma, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Vamos a comenzar esta épica guerra celestial. En los albores del tiempo, cuando el universo aún no tenía forma y las estrellas eran apenas destellos en el vientre oscuro del infinito, los sumerios imaginaron un orden sagrado que sostenía toda la existencia. Para ellos, el cosmos no era un caos sin sentido, sino una estructura viva, regida por fuerzas divinas que daban sentido a la materia y destino al alma. En el principio, el cielo y la tierra estaban unidos como una sola entidad. An, el firmamento eterno, y Ki, la madre tierra. De su unión nació la primera chispa del orden, el punto donde la eternidad se transformó en creación. Y en el centro de ese misterio reinaba Anu. Anu, el Dios supremo, era el soberano absoluto de los cielos. Su trono se elevaba por encima de las nubes y los astros, más allá de los límites visibles del universo. No era un Dios cercano ni compasivo. Era la ley misma, el principio que establecía las jerarquías entre los dioses, los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Los sumerios lo concebían como una presencia silenciosa, pero omnipotente. No necesitaba mostrarse. Su poder se manifestaba en el orden mismo de las cosas, en el movimiento de los planetas, en la estabilidad del firmamento. Era el guardián de la armonía, el juez de los dioses y el custodio de los secretos del cielo. El universo sumerio estaba dividido en tres grandes dominios. En lo más alto se encontraba el Anu, el reino celeste donde moraban los dioses supremos, envueltos en luz pura. Más abajo, en el plano intermedio, estaba Ki, la tierra, hogar de los hombres y de los dioses que descendían a habitar entre ellos. Y en las profundidades, oculto bajo las aguas y las sombras, se extendía el Apsu, el océano primordial donde reposaban las energías que alimentaban toda la vida. Allí reinaba Enki, señor de las aguas subterráneas y del conocimiento secreto. Esta triple estructura cósmica no era solo una visión mítica, sino una forma de comprender la conexión entre el cielo, la materia y el espíritu. Todo estaba vinculado. Todo era reflejo de un mismo origen. Anu engendró a los grandes dioses que habrían de gobernar los distintos aspectos del universo. Entre ellos, dos ocuparon un lugar central en la historia divina, Enlil y Enki. Enlil, nacido de la unión entre Anu y Ki, fue el señor del aire, de los vientos y de las tormentas. Era el poder que separó el cielo de la tierra, el impulso que trajo el movimiento y la independencia a la creación. A él se le atribuía la autoridad sobre la tierra, la capacidad de otorgar reinos, castigos y prosperidad. Enlil representaba la disciplina, la fuerza de la voluntad y la estructura del orden. En cambio, Enki, nacido del Apsu, era el dios de las aguas profundas, de la sabiduría y de la invención. Mientras Enlil imponía leyes, Enki las interpretaba. Mientras uno gobernaba, el otro creaba. Enki fue quien moldeó a los hombres con barro y espíritu, otorgándoles el don del entendimiento. Su reino no era el de los truenos,
sino el del pensamiento, el conocimiento que fluye como los ríos que alimentan la vida. Entre ambos hermanos existía un equilibrio perfecto, la autoridad y la inteligencia, la ley y la libertad, el cielo y el abismo. En este orden cósmico, Anu se mantenía por encima de todo, observando. No intervenía directamente, pero su presencia era el fundamento que mantenía la armonía. Los dioses se reunían en su morada celestial para deliberar sobre los destinos de los hombres, las ciudades y las eras. Allí se decidían los designios del tiempo, las lluvias, las guerras y las sequías. El Consejo de los Dioses era una réplica del orden que los sumerios creían que debía reinar también en la tierra. Un reflejo del cielo en el mundo de los mortales. Durante milenios, este equilibrio pareció inquebrantable. Cada deidad cumplía su función en la gran maquinaria del cosmos, y el universo giraba en perfecta armonía. Pero incluso entre los dioses, la armonía es frágil. La fuerza del viento comenzó a crecer más allá de los límites que el cielo podía contener. Enlil, el señor del aire, empezó a mirar con deseo hacia la tierra, ese reino fértil donde los hombres trabajaban, oraban y construían templos en honor a los dioses. Allí, entre el polvo y el sudor de los humanos, vio la posibilidad de algo más: poder, dominio, adoración. El silencio de Anu, interpretado por muchos como serenidad, empezó a parecerle a su hijo una señal de debilidad. ¿Por qué el cielo debía reinar en la distancia mientras la tierra florecía sin un amo visible? ¿Por qué los hombres, creados para servir, debían decidir su propio destino? Enlil sintió que el equilibrio impuesto por su padre ya no respondía a la nueva realidad del mundo. Era momento de romperlo, de imponer un nuevo orden, uno donde él sería el centro de la creación. Así, mientras Anu contemplaba las estrellas, un viento comenzó a soplar desde la tierra hacia el cielo. Era el presagio de algo que ni siquiera el Dios Supremo podría detener, el nacimiento de una rebelión divina. La armonía estaba a punto de fracturarse, y con ella, el destino de los dioses y de los hombres. El viento de Enlil comenzó a soplar con una fuerza distinta. Ya no era solo la brisa que separaba el cielo de la tierra, sino un huracán de ambición que estremecía el equilibrio del cosmos. En los templos de Nippur, los sacerdotes sumerios decían que cuando Enlil respiraba, los árboles se inclinaban y los hombres temblaban. Pero aquella vez, su respiración traía consigo algo nuevo, un deseo silencioso de dominio. Observaba la tierra con una mezcla de fascinación y autoridad, convencido de que los humanos, criaturas imperfectas nacidas del barro, necesitaban ser guiados con mano firme. Los hombres, que habían aprendido a cultivar, a construir y a mirar el cielo, empezaban a actuar por voluntad propia. Enki les había enseñado los secretos de las aguas, el arte de los canales, el conocimiento de los números y la palabra. Aquello inquietaba a Enlil. Veía en la humanidad no solo una creación útil, sino una amenaza potencial al orden divino. «Los dioses no deben servir a los hombres», dijo un día ante el consejo. «Son los hombres quienes deben servirnos». El equilibrio solo se mantiene cuando el poder se impone desde arriba. Su voz resonó en la sala del Consejo Celestial, un recinto luminoso donde los dioses se reunían para decidir el destino del universo. Anu presidía desde su trono de luz, inmóvil y silencioso, mientras las estrellas giraban a su alrededor. Enki, sentado más abajo, observaba a su hermano con paciencia. Sabía que las palabras de Enlil eran el reflejo de un orgullo que se alimentaba de su propio poder. «Los hombres no son esclavos», respondió Enki con serenidad. «Son hijos del mismo barro que nos dio origen. Si aprenden, si sueñan, es porque llevan dentro la chispa de lo divino. ¿Cómo pueden servirnos si no entienden el mundo que deben cuidar?» Enlil frunció el ceño.
Para él, esas palabras eran una herejía. La sabiduría, pensaba, debía ser privilegio de los dioses, no de los mortales. Demasiado conocimiento corrompe el alma del hombre, replicó. Cuanto más saben, más se alejan de su propósito. Pronto dejarán de venerarnos. El silencio que siguió fue denso, como una nube antes de la tormenta. Los dioses menores intercambiaron miradas inquietas. Algunos se inclinaban hacia Enlil, seducidos por su fuerza y su autoridad. Otros, en cambio, compartían la visión de Enki, creyendo que la grandeza del hombre era también la gloria de los dioses. El consejo, que durante eones había hablado con una sola voz, comenzó a fragmentarse en susurros y alianzas secretas. Anu, desde su trono, los contemplaba. No intervenía, pero su mirada parecía atravesar las palabras. Había visto este tipo de desequilibrios antes, el momento en que la creación empezaba a cuestionar su propio origen. Sin embargo, sabía que el orden no podía imponerse sin destruir lo que sostenía su esencia. ¿Debía dejar que sus hijos resolvieran su disputa? ¿O debía intervenir y arriesgar la armonía del cosmos? Su silencio no era indiferencia, sino cálculo divino. Mientras tanto, en la tierra, los humanos comenzaban a percibir la tensión en los cielos. Los vientos eran más violentos, las lluvias más erráticas. Los agricultores miraban al cielo y rezaban, sin saber que eran testigos de un conflicto celestial. En los templos, las estatuas de Enlil y Enki recibían ofrendas contradictorias, unas para apaciguar la ira, otras para pedir sabiduría. Sin saberlo, los hombres se convertían en piezas del tablero de los dioses. Enlil decidió entonces actuar. Descendió nuevamente sobre la tierra, envuelto en un torbellino. Allí convocó a los humanos más devotos y les habló con voz de trueno. Yo, Enlil, señor del aire, os ordeno servir a los dioses. Construid templos, levantad murallas, ofreced sacrificios. Solo así mantendré alejada la ira del cielo. Los hombres, atemorizados, obedecieron. Así nacieron los grandes templos de Nippur, Eridu y Kish, levantados como escaleras hacia el firmamento. Desde lo alto, el humo de los sacrificios subía como plegaria hacia los cielos, alimentando el poder de Enlil. Pero entre los hombres, algunos comenzaron a preguntarse si aquella devoción nacía del amor o del miedo. Enki, al enterarse, descendió en secreto. Apareció entre los ríos, disfrazado de pescador, y habló con los hombres bajo la luna. Les enseñó cómo purificar las aguas, cómo sembrar sin depender de los caprichos del viento, cómo construir sin derramar sangre. El conocimiento, dijo, no es traición, sino equilibrio. No temáis a los dioses, aprended de ellos. Este acto encendió aún más la cólera de Enlil. Para él, el gesto de su hermano era una afrenta directa, un desafío al orden divino. Mientras yo busco mantener el respeto, él alimenta la rebeldía, pensó. Y sus pensamientos comenzaron a transformarse en ira. En el Consejo Celestial, la división ya era evidente. Los dioses del viento y del trueno se alinearon con Enlil, mientras los de las aguas, la sabiduría y la fertilidad se mantuvieron junto a Enki. Anu, en medio de ellos, guardaba silencio, pero su mirada empezaba a reflejar preocupación. La armonía que había sostenido el universo desde el principio comenzaba a resquebrajarse. Los vientos del cielo se agitaban con presagios oscuros. Enlil, en su trono terrestre, miraba hacia las estrellas con desconfianza. Enki, desde el Apsu, preparaba su respuesta. Y Anu, desde las alturas infinitas, comprendía que el conflicto ya había comenzado, aunque ninguna palabra más se pronunciara. La guerra no se había declarado todavía, pero el universo ya respiraba su amenaza. El eco del viento se había convertido en rugido. Enlil ya no era simplemente el señor del aire. Se había transformado en una fuerza que anhelaba moldear la tierra a su imagen.
Su presencia, antes símbolo de equilibrio, ahora imponía autoridad. Desde los cielos descendió envuelto en un torbellino de fuego y sonido, cruzando las nubes como una lanza divina. Cuando sus pies tocaron la tierra de los hombres, el suelo tembló. Las montañas se inclinaron ante él y los ríos alteraron su curso. Los humanos, aterrados, se postraron y levantaron sus manos hacia aquel Dios que había hecho del cielo su dominio y ahora reclamaba la tierra como su trono. Enlil caminó entre los valles de Sumer y señaló un lugar donde el viento era más puro, donde las corrientes de aire formaban un remolino perpetuo. Allí ordenó levantar su morada, el templo de Nippur, el Ekur, la casa de la montaña. No era un santuario común, era una escalera entre mundos, un punto de contacto entre lo celestial y lo terrenal. Sus cimientos estaban hechos de piedra sagrada, y sus muros, cubiertos de oro y lapislázuli, reflejaban la luz del sol como si quisieran alcanzar el cielo. Con la fundación de Nippur, Enlil estableció algo más que un templo. Estableció su gobierno sobre la tierra. Desde allí dictó las primeras leyes sagradas, los los decretos del destino. Cada aspecto de la vida humana, la agricultura, la escritura, el comercio, el poder de los reyes, debía responder a su voluntad. Los hombres, en gratitud o temor, aceptaron sus mandatos. Los dioses menores comenzaron a visitarlo para ofrecer su lealtad. Algunos, como Ninurta, el dios de la guerra y la caza, juraron defender su autoridad. Otros, como Ninhursag, diosa de la vida y la montaña, se mostraban indecisos, atrapados entre la obediencia y la compasión por la humanidad. Pero no todos los dioses celebraban aquel ascenso. Desde las profundidades del Apsu, Enki observaba con creciente inquietud. Veía cómo la tierra, que había sido un jardín de equilibrio, se convertía en un campo de control y sumisión. Los hombres ya no trabajaban por armonía, sino por obligación. Los templos que antes eran lugares de ofrenda se habían vuelto centros de poder. Enki comprendió que el viento de su hermano había cruzado un límite invisible. Ya no era el guardián del orden, sino su conquistador. En los cielos, Anu también observaba. Su trono estelar se mantenía sereno, pero su mente divina percibía las fracturas que se extendían por el tejido del cosmos. La tierra vibraba con tensiones invisibles, el Apsu respondía con tormentas subterráneas y los cielos emitían señales, lluvias de fuego, eclipses, destellos en la noche. El equilibrio que había mantenido el universo desde la creación estaba empezando a tambalearse. Entonces Anu decidió intervenir. No descendió él mismo, pues un movimiento del Dios Supremo podía alterar la totalidad del cosmos, sino que envió mensajeros de luz, los Igigi, los guardianes del firmamento. Estos dioses alados descendieron desde las estrellas hasta Nippur, atravesando los cielos con resplandores blancos. Su llegada fue recibida con temor. Enlil, al verlos, comprendió que traían un mensaje que no podía ignorar. Enlil, hijo de Anu, señor de los vientos, dijeron los mensajeros. El equilibrio del universo está en peligro. El orden del cielo y de la tierra fue establecido para mantenerse en armonía, no para que uno domine al otro. Si impones tu voluntad sobre los hombres, romperás la corriente sagrada que une lo divino con lo mortal. Enlil escuchó, pero su corazón ya no era el mismo. En su mente resonaban las voces de los dioses que lo apoyaban, los cantos de los humanos que lo adoraban. Sentía que su poder crecía, que el viento respondía solo a su voz. ¿Cómo podía detenerse ahora? No busco destruir el equilibrio, respondió con firmeza, sino perfeccionarlo. Los hombres son débiles, necesitan un Dios fuerte. El orden no se mantiene con indulgencia, sino con autoridad. Si el cielo ha de reinar, debe hacerlo desde la tierra. Los mensajeros intentaron advertirle una vez más, pero Enlil
los despidió con una orden seca. Los vientos que lo rodeaban se agitaron violentamente y los Igigi comprendieron que el Hijo del Cielo ya había elegido su camino. Regresaron a las estrellas con el peso del presagio. Anu, al recibir el informe, cerró los ojos. Sabía que el ciclo se había iniciado. No podía destruir a su hijo sin destruir una parte del cosmos mismo. El viento no podía separarse del aire que lo contenía. Sin embargo, comprendió que si Enlil seguía su ambición, el equilibrio se rompería y el universo entero sufriría las consecuencias. En la Tierra, la presencia de Enlil comenzó a transformar el mundo. Los reyes lo adoraban como su patrón, y las ciudades competían por honrarlo con ofrendas más grandes. Las oraciones se mezclaban con órdenes, y la fe con el miedo. Los templos se multiplicaron, pero la devoción perdió su pureza. La conexión entre los hombres y los dioses empezó a distorsionarse. Enki, desde su santuario en Eridu, sintió la vibración del cambio. En sus visiones, vio un futuro de fuego y ceniza si el conflicto no se detenía. Así, convocó a los sabios y sacerdotes que aún lo escuchaban, enseñándoles en secreto los himnos que protegían el alma del hombre de la soberbia divina. No se preparaba para una guerra de espadas o rayos, sino para una guerra del espíritu, la lucha por el significado de la existencia misma. Y así, mientras el viento de Enlil dominaba los cielos de la tierra, una corriente silenciosa comenzó a fluir desde las profundidades. La voluntad del cielo se enfrentaba al deseo de la materia. La guerra todavía no había estallado, pero el universo ya respiraba su sombra. El equilibrio se mantenía por un hilo invisible, y Anu sabía que ese hilo, tarde o temprano, habría de romperse. El viento ya no obedecía al cielo. Enlil, el señor del aire, había convertido la atmósfera en su reino personal, y cada corriente, cada nube, respondía a su voluntad. Los hombres lo veneraban como al Dios que les daba la vida, pero también como al que podía arrebatársela. Los templos de Nippur resplandecían bajo el sol, y las ciudades competían por enviarle ofrendas. El nombre de Enlil resonaba más fuerte que el de su padre, y su ambición, alimentada por la adoración humana, creció hasta alcanzar los límites del firmamento. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El Hijo del Cielo desafió abiertamente al trono estelar. Desde su morada en la cima del Ekur, Enlil convocó a los dioses menores y a los reyes de los hombres. Su voz, como un trueno, se escuchó hasta las montañas. «Yo soy el Señor de la tierra», declaró. «Anu gobierna los cielos, pero el dominio sobre el mundo de los hombres me pertenece. Desde hoy, ninguna decisión del cielo será válida en este reino sin mi palabra». Aquella proclamación fue un terremoto en el corazón del cosmos. Los dioses que lo escucharon guardaron silencio, temerosos de pronunciar su aprobación o su condena. Algunos lo siguieron por miedo, otros por convicción. Ninurta, su fiel guerrero, alzó su lanza y juró proteger el nuevo orden. Los vientos se agitaron violentamente, como si el aire mismo celebrara la audacia de su señor. Pero en los cielos, las estrellas comenzaron a palidecer. Anu lo había escuchado. El Dios Supremo, desde su trono de luz, contempló la tierra con una mirada cargada de tristeza, no de ira, sino de pesar. Había amado a Enlil como parte de sí mismo, como la extensión de su voluntad en el mundo material. Pero el Hijo había confundido el mandato del orden con el deseo de poder. Enlil no comprendía que el equilibrio no se impone, se respira, se siente, se comparte. Su rebelión no era solo un acto de desafío, era una ruptura en la esencia misma del universo. Anu envió nuevamente a sus mensajeros, los Igigi, para hablar con Enlil. Le ofreció reconciliación, le pidió que recordara la armonía que unía a los dioses antes del tiempo. Pero Enlil los recibió con frialdad.
¿Reconciliación? Respondió con voz de tormenta. El cielo ya no entiende la tierra. Anu mira desde lejos, mientras los hombres luchan y mueren. Yo, en cambio, estoy aquí, entre ellos. Mi palabra mueve los ríos, mi aliento trae las cosechas. ¿Quién entonces es su verdadero soberano? Las palabras fueron como cuchillos en la bóveda celeste. Los mensajeros regresaron con el eco de la blasfemia, y el consejo de los dioses se estremeció. Enki, que había intentado mantenerse como mediador, comprendió que el momento era crítico. Sabía que si la fractura se profundizaba, el cosmos entero sufriría. Así que decidió intervenir directamente. Descendió a Nippur, acompañado por Ninhursag, diosa de la vida, con la esperanza de restaurar la paz. Su llegada fue anunciada por un silencio absoluto, un momento en el que incluso el viento pareció contener la respiración. Enki caminó hasta el gran templo y frente al trono de su hermano pronunció con calma: Enlil, no eres enemigo de Anu, ni él es enemigo tuyo. Somos parte del mismo origen. El cielo y la tierra no deben competir, sino reflejarse el uno al otro. Si rompes ese vínculo, destruirás todo lo que has construido. Pero Enlil ya no escuchaba. Su mirada ardía con una mezcla de orgullo y certeza. Tú hablas desde el agua, hermano, y el agua se adapta, cede, se escurre, pero yo soy el aire. El viento no se arrodilla, sopla hacia donde quiere. He visto el poder que me ofrecen los hombres, y no pienso renunciar a él por la voluntad de un dios distante. Enki comprendió entonces que su hermano ya no hablaba solo por sí mismo, sino por algo más profundo. La materia que anhelaba independencia del espíritu. Intentó razonar, invocó los nombres sagrados, recordó los antiguos pactos, pero sus palabras se perdían en el rugido del viento. Cuanto más hablaba, más se fortalecía la determinación de Enlil. Y así, sin quererlo, su intento de mediación solo avivó el fuego de la rebelión. Esa noche, los cielos se oscurecieron. Un eclipse cubrió el firmamento, y los hombres, aterrados, creyeron que el sol había sido devorado por la sombra de los dioses. Las aguas del Éufrates se tornaron turbias, y un viento helado descendió desde las montañas. En los templos, los sacerdotes interpretaron los presagios. El cielo lloraba, la tierra temblaba, los dioses se preparaban para la guerra. Anu, desde su trono estelar, miró los signos y comprendió que la ruptura ya era inevitable. La luz del orden se apagaba poco a poco. El padre y el hijo estaban destinados a enfrentarse no por odio, sino por una fuerza ancestral que impulsa a toda creación a desafiar a su creador. Era el ciclo eterno de la rebelión divina. Lo que nace busca independencia, y en esa búsqueda destruye el lazo que le da vida. Los cielos se llenaron de relámpagos que no provenían de ninguna tormenta. Eran las señales del desequilibrio. Los Igigi, confundidos, empezaron a elegir bandos. Algunos permanecieron fieles a Anu, otros descendieron para servir a Enlil. El universo se fragmentaba en luces y sombras, en obediencia y desafío. Enki, de pie sobre la orilla del Apsu, miró el firmamento herido. Sabía que lo que venía sería terrible. La guerra de los dioses no sería solo una lucha por el poder, sino por el alma misma del mundo. Y mientras las primeras tormentas rugían sobre la tierra, una sensación trágica invadía el cosmos. El orden divino, aquel que había nacido con las estrellas, estaba a punto de desmoronarse. El universo entero, en su silencio luminoso, parecía contener la respiración antes del estruendo final. El día en que el cielo se abrió en dos, el universo entero pareció gritar. El aire se llenó de fuego, y la luz del sol se fragmentó en relámpagos que danzaban como serpientes furiosas sobre la bóveda celeste. La guerra que los dioses habían intentado evitar por milenios, finalmente había comenzado. Ya no quedaban palabras, ni pactos, ni advertencias.
solo el rugido del viento y el resplandor de las estrellas convertidas en armas. Desde las alturas infinitas descendieron las huestes de Anu, los dioses fieles al orden primordial. Se movían en las barcas del cielo, naves luminosas que surcaban el firmamento dejando tras de sí rastros de fuego azul. Cada una de ellas era un fragmento del poder divino. Lanzaban rayos que desgarraban las nubes y abrían grietas en la tierra. A su paso, los ríos se agitaban, los mares se alzaban y el aire mismo vibraba con una energía que quemaba los sentidos. Enlil respondió con igual fuerza. Desde Nippur, su templo se convirtió en una fortaleza viviente. Los vientos ardientes, sus aliados más antiguos, se levantaron en espirales gigantescas que cruzaban el cielo como columnas de fuego. Los dioses que lo seguían, Ninurta, Ishkur, los señores de la tormenta, empuñaron sus armas relampagueantes, lanzas forjadas con rayos, discos llameantes que giraban con la velocidad del pensamiento. Sus barcas del aire emergieron de entre las nubes, enfrentándose a las huestes del firmamento en una danza de destrucción. El cielo se convirtió en un campo de batalla. Desde abajo, los humanos miraban con terror lo que parecía el fin del mundo. No sabían si eran los dioses o las estrellas quienes luchaban, pero el firmamento estaba vivo, encendido, convulsionado. El día y la noche se confundieron. El sol y la luna aparecían juntos en el horizonte, envueltos en un resplandor imposible. Los animales huyeron, las aguas se tornaron rojas y las montañas retumbaban como si el corazón de la tierra latiera con miedo. Las barcas del cielo chocaban entre sí, lanzando haces de luz que cortaban el aire con un sonido metálico. Los dioses caídos se precipitaban en llamas, dejando surcos incandescentes que los hombres recordarían más tarde como estrellas fugaces. Las ciudades sumerias se estremecían. Los templos de Enlil ardían como antorchas sagradas, mientras los altares de Enki eran barridos por las olas. En el horizonte, los campos se abrían en grietas profundas, y de ellas brotaba fuego líquido que los hombres llamarían, en tiempos futuros, la sangre de la tierra. Enki, desde el Apsu, observaba el caos con el corazón dividido. No había elegido bando, pero ambos eran su familia. Intentó, una vez más, restablecer el equilibrio, enviando torrentes de agua desde las profundidades para apagar el fuego del cielo. Las lluvias cayeron en torrentes tan intensos que los hombres creyeron que el mundo entero sería arrasado por el diluvio. Pero ni siquiera el agua pudo contener el furor de la guerra divina. Donde caían las aguas, los rayos las hervían. Donde surgía el fuego, el viento lo avivaba. El combate trascendía la materia. Era una guerra de esencias, de voluntades, de principios cósmicos. Cada impacto no solo destruía, sino que alteraba la estructura misma del universo. Las constelaciones cambiaban de forma, los astros erraban fuera de sus órbitas, y el tejido del tiempo parecía desgarrarse. Los dioses no solo luchaban por el dominio de la tierra, sino por el alma del cosmos. Anu, desde su trono estelar, desató el poder del rayo puro, una energía tan antigua que precedía incluso a la creación de los mundos. Sus huestes lo siguieron, iluminando la oscuridad con fuego blanco. Pero Enlil no cedió. Invocó el viento del abismo, una fuerza tan violenta que arrasó montañas enteras y levantó mares hacia el cielo. Las nubes se condensaron en torbellinos que giraban con la furia de 1000 tormentas, y los rayos se cruzaron en el aire como espadas divinas. El mundo tembló. En Eridu, los sacerdotes de Enki se arrodillaron ante las aguas que subían pidiendo misericordia. En Nippur, los adoradores de Enlil levantaban sus manos al cielo, rogando por la victoria de su dios. Pero las plegarias eran inútiles. Los dioses no escuchaban. En medio de la batalla habían olvidado a los hombres.
La guerra celestial duró lo que a los humanos les pareció una eternidad. Los días se volvieron indistintos, los cielos se oscurecieron y las estrellas desaparecieron. Las leyendas dirían más tarde que durante 7 soles y 7 lunas el cielo ardió sin descanso. Cuando las llamas finalmente comenzaron a extinguirse, el mundo ya no era el mismo. Los vientos habían cambiado su curso, los mares habían devorado tierras y los hombres habían perdido la noción del tiempo. Del cielo cayeron fragmentos brillantes, restos de las armas divinas, piedras que resplandecían incluso en la oscuridad. Los sumerios las llamarían las lágrimas de los dioses y las guardarían como amuletos sagrados. En ellas se decía que estaba encerrada la energía de la guerra celestial, un fuego que ningún mortal debía despertar. Y así, mientras el humo se disipaba y los últimos truenos se desvanecían, el universo quedó suspendido en un silencio solemne. La guerra había terminado, pero el costo era inimaginable. El cielo había perdido su pureza, la tierra su inocencia. En algún lugar entre ambos, Enlil aún respiraba, victorioso y herido, mientras Anu contemplaba los restos de su creación con un pesar infinito. El fuego de las estrellas había tocado el mundo, y nada volvería a ser igual. El mito del orden se había transformado en el mito del renacimiento. De la destrucción nacería una nueva era, una en la que los dioses ya no serían recordados como perfectos, sino como seres capaces de amar, odiar y destruir. Reflejo eterno de aquello que algún día los hombres llamarían humanidad. El cielo entero contenía el aliento. Las estrellas, testigos silenciosas del caos, parecían haberse detenido en sus órbitas para contemplar el destino de los dioses. En medio de aquel firmamento desgarrado, entre columnas de fuego y mares de nubes enloquecidas, Anu y Enlil se encontraron cara a cara. No había ya ejércitos, ni mensajeros, ni mediadores. Solo el Padre y el Hijo, frente a frente, suspendidos entre el resplandor de los rayos y el rugido del viento. El aire vibraba con una tensión indescriptible. Enlil, envuelto en un torbellino de energía, sostenía en su mano la vara de los vientos, el símbolo de su dominio sobre la tierra y el aire. Su mirada ardía con un brillo implacable, mezcla de orgullo y desafío. Anu, desde lo alto, descendía envuelto en un halo dorado. Su presencia era serena, pero en su interior latía la tormenta de un dios que había visto demasiado. El duelo no comenzó con palabras, sino con silencios. Entre ellos flotaba la historia del universo, la creación del cielo y la tierra, el nacimiento de los dioses, la promesa de equilibrio que ahora se rompía. Enlil habló primero, su voz como un trueno contenido. El tiempo del cielo ha terminado. La tierra necesita un soberano que respire su aire, que conozca su barro. Los hombres no deben mirar al firmamento para encontrar su destino, sino a sus propios pasos. Anu respondió con la calma de quien ha visto morir constelaciones. El poder sin sabiduría es ruina. Tú hablas de libertad, pero siembras servidumbre. Los hombres que te sigan se convertirán en sombras, no en hijos. El orden del cielo no se impone, se sostiene. Entonces el silencio se quebró. Enlil alzó su vara y desató un vendaval que desgarró el espacio. El viento rugió con tal fuerza que los mares se levantaron del suelo y las montañas temblaron. Las barcas del cielo que quedaban fueron arrastradas en espirales de fuego. Anu levantó su mano, y del vacío surgió el rayo primordial, una línea de luz pura que atravesó el aire con el brillo del primer amanecer. Cuando el rayo chocó contra el viento, el universo entero se iluminó. El combate fue más que físico. Era el enfrentamiento de dos principios cósmicos. Cada golpe, cada destello, representaba una idea, una verdad en pugna. El rayo de Anu simbolizaba el orden.
la estructura invisible que mantenía el equilibrio entre los mundos. Era la luz que organiza el caos, la chispa que separa el cielo del abismo. El viento de Enlil, en cambio, representaba la libertad, la fuerza indómita que no acepta límites, el impulso que destruye para crear algo nuevo. Los cielos se dividieron en capas de fuego y sombra. Los rayos caían como cascadas de luz sobre las nubes ardientes, y los vientos los repelían con torbellinos colosales. Cada impacto generaba ondas que cruzaban el universo, alterando la danza de los astros. En ese momento, la guerra dejó de ser solo una contienda divina. Se convirtió en un acontecimiento cósmico. El orden del universo se reescribía a cada segundo. Enki, desde las profundidades del Apsu, observaba impotente. Comprendía que aquella lucha no podía detenerse. No era solo una disputa entre dioses, sino el nacimiento de una nueva era. En el lenguaje del cosmos, el conflicto entre Anu y Enlil era inevitable, necesario, como el ciclo de destrucción y renacimiento que da vida al universo. El equilibrio debía morir para que otro equilibrio pudiera nacer. El viento rugió con más fuerza. Enlil se lanzó hacia su padre, envuelto en torbellinos. Los cielos se curvaron ante su paso. Anu respondió con una lluvia de rayos que cayeron como espadas de fuego, iluminando el cosmos con una luz blanca e insoportable. Cuando ambos poderes se encontraron, la explosión fue tan intensa que el sonido desapareció. Por un instante, el universo quedó mudo. El tiempo se suspendió. En ese silencio absoluto, Anu miró a su hijo y comprendió algo que lo atravesó más profundamente que cualquier rayo. El destino no puede ser detenido. Lo que Enlil representaba, el cambio, la rebelión, la independencia, no era solo una amenaza, sino una parte inevitable del orden que él mismo había creado. Cada cosmos, cada civilización, cada alma llega al punto donde el Hijo desafía al Padre, donde la creación exige libertad. El rayo de Anu titubeó, el viento de Enlil lo envolvió, y por un instante el fuego y el aire se fusionaron. Una columna de luz ascendió desde la tierra hasta los cielos, visible desde los confines del universo. Los hombres, desde abajo, la recordaron como la escalera de los dioses, el puente entre lo eterno y lo mortal. Cuando la luz se desvaneció, Enlil cayó de rodillas, exhausto, con la vara aún en la mano. Anu permaneció en pie, su silueta temblando en el resplandor. No lo castigó, no lo maldijo, solo lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. El ciclo se cumple, dijo. Lo que comienza en el cielo termina en la tierra. Que tu reino florezca, pero recuerda, incluso el viento obedece a la respiración del universo. Entonces Anu se elevó hacia el firmamento. Su figura se deshizo entre las estrellas y su trono celeste quedó vacío. Enlil, aún de pie entre los restos del combate, sintió el peso del silencio. Había ganado, pero su victoria era amarga. El cielo ya no le pertenecía, la tierra tampoco. Era un dios entre ruinas, un soberano que debía reconstruir el mundo que él mismo había destruido. Y mientras los ecos del trueno se apagaban en el horizonte, el universo se reacomodaba lentamente. Las estrellas volvían a su curso, el viento se calmaba, y el fuego del rayo se disolvía en el aire. Había nacido un nuevo orden, no perfecto, no eterno, pero vivo. El Padre había entendido que el destino no puede detenerse. El Hijo, que el poder siempre tiene un precio. Y en ese equilibrio frágil entre el rayo y el viento, la historia del cosmos continuaría su marcha eterna. El eco de la guerra celestial resonó por eras. Cuando el último trueno se desvaneció y la luz del combate se extinguió, un silencio imposible cayó sobre el universo. Era un silencio denso, casi vivo, que parecía absorber los restos del caos.
Los cielos, antes luminosos, estaban cubiertos de cicatrices, estrellas apagadas, constelaciones deshechas, fragmentos de fuego errantes. La tierra, herida, temblaba bajo la sombra de los dioses. Los mares habían cambiado de curso, los montes se alzaban donde antes había llanuras, y los vientos vagaban sin rumbo, confundidos por la pérdida de su señor. Los dioses menores vagaban entre ruinas. Aquellos que habían combatido por Enlil o por Anu miraban ahora los escombros del mundo con vergüenza y miedo. Las antiguas moradas divinas se habían derrumbado. Los templos flotantes se habían precipitado al Apsu, y los ríos sagrados se tiñeron de un brillo opaco, como si incluso el agua estuviera de luto. Algunos lloraban la destrucción de la tierra. Otros temían la ira de los hombres, pues sabían que los mortales no olvidarían fácilmente el fuego que había caído del cielo. En el centro de ese desierto silencioso emergió Enki. Su mirada, profunda como las aguas del Apsu, contenía tristeza pero también propósito. No había combatido para vencer, sino para preservar lo que quedara de vida. Sabía que el equilibrio, aunque quebrado, podía rehacerse si los fragmentos eran reunidos con paciencia. Con voz firme, llamó a los dioses dispersos y los convocó en un nuevo consejo, no para decidir vencedores, sino para sanar el mundo. Los ríos volvieron a fluir bajo su mando. Desde las profundidades trajo corrientes puras que lavaron las tierras ennegrecidas por el fuego. Donde el rayo había abierto heridas, brotaron fuentes. Donde el viento había arrasado templos, se levantaron árboles. Enki enseñó a los dioses menores a trabajar no con poder, sino con compasión. Les habló del tejido invisible que une todas las cosas, el mismo que Anu había usado para ordenar el cosmos y que ahora debía ser restaurado. Mientras tanto, Enlil permanecía solitario en Nippur. Había ganado la tierra, pero su victoria le pesaba como una cadena. Miraba los cielos, vacíos, sin el brillo de su padre, y comprendía que ningún trono vale tanto como la armonía perdida. La humanidad, aún temerosa, lo observaba desde lejos. Los hombres no sabían si adorarlo o temerlo. Algunos lo llamaban el dios de la tormenta, otros el señor del castigo, pero en sus plegarias también había respeto. Sabían que a su modo Enlil había protegido lo que quedaba del mundo. Entonces Enki ascendió desde las aguas y fue hasta él. No llevaba armas ni símbolos, solo la voz del equilibrio. El fuego se ha extinguido, le dijo, pero su sombra persiste. El cielo y la tierra no pueden seguir unidos, no después de lo que ha ocurrido. Sin embargo, la vida aún respira, y mientras respire, el orden puede renacer. Enlil lo escuchó en silencio. Durante un instante el viento cesó. Ambos sabían lo que debía hacerse. Convocaron un último encuentro con Anu, que desde las alturas observaba el desenlace con una melancolía que solo los dioses pueden sentir. El padre descendió por última vez, envuelto en un resplandor apagado. Su figura, antes imponente, parecía ahora más humana, más fatigada. No hubo reproches, ni juicios. Anu miró a Enlil con una serenidad triste, y sus palabras fueron como una brisa en el crepúsculo. El universo no castiga, enseña. Tú has aprendido lo que significa gobernar, y yo he comprendido lo que significa dejar ir. Pero el tejido del cosmos necesita distancia para sanar. Tú guardarás la tierra, y yo velaré desde el cielo. Ninguno cruzará el dominio del otro, salvo por las leyes eternas que ambos hemos quebrado. Así se selló el pacto, no con fuego ni sangre, sino con comprensión. Anu ascendió de nuevo al firmamento, donde reconstruyó su trono entre las constelaciones. Desde allí, su luz seguiría cayendo sobre la tierra, pero ya no como orden, sino como memoria. Enlil, por su parte, aceptó el mandato. La tierra sería suya, pero con límites invisibles.
No podría alterar el curso del destino ni imponer su voluntad más allá del ciclo natural. Sería el guardián, no el dueño. Enki quedó entre ambos mundos, puente silencioso entre el cielo y la tierra. Su reino, el Apsu, se convirtió en el punto de encuentro entre las aguas superiores y las inferiores, entre el espíritu y la materia. Los humanos lo veneraron como mediador, aquel que escucha tanto a los dioses como a los hombres. Fue él quien enseñó a los primeros sabios a leer los signos del cielo, a entender que las estrellas no eran armas, sino mensajes. Bajo su guía, las ciudades se reconstruyeron. Nacieron nuevos templos, dedicados no al poder, sino a la memoria. En Eridu se encendió el primer fuego sagrado, símbolo de la alianza entre los tres reinos, el cielo de Anu, la tierra de Enlil y las aguas de Enki. Los sacerdotes lo llamaron el Pacto del Horizonte, porque marcaba el límite y la unión entre lo alto y lo bajo. Pero el precio fue eterno. Desde aquel día, el cielo y la tierra nunca volvieron a encontrarse. Los dioses ya no caminaban entre los hombres y las puertas del firmamento fueron selladas por leyes que ni siquiera Enki podía romper. Los humanos, al mirar hacia arriba, solo verían destellos, ecos de aquella guerra antigua, y las estrellas serían para ellos tanto promesa como advertencia. Aún así, algo nuevo había nacido del desastre. La conciencia del límite, la comprensión de que incluso los dioses deben obedecer las leyes del universo. El viento siguió soplando, pero ya no con furia. El rayo volvió a brillar, pero como guía, no como castigo. El orden regresó, aunque distinto, más frágil, más sabio, más humano. Y así, mientras el cielo recuperaba su silencio y la tierra su forma, Enki observó el horizonte y susurró para sí mismo: el equilibrio nunca muere, solo cambia de nombre. Fue el final de la guerra y el comienzo del tiempo. El amanecer llegó con un silencio distinto. Ya no había fuego en los cielos ni rugido en las montañas. Solo el murmullo del viento que poco a poco volvía a encontrar su camino. Enlil observaba desde su santuario en Nippur el mundo que había heredado. Un paisaje de heridas abiertas, de montañas partidas y ríos desviados, de hombres que aún temblaban al escuchar un trueno. La guerra había terminado, sí, pero el eco de su furia seguía resonando en cada rincón del mundo. La tierra, bajo su dominio, se convirtió en un reino dividido entre la memoria y el miedo. Los humanos, confundidos por la magnitud de lo vivido, comenzaron a alzar templos en honor al Dios que los había castigado y salvado al mismo tiempo. En cada piedra que levantaban había súplica, en cada ofrenda temor. Sabían que Enlil podía traer fertilidad o desastre, lluvia o sequía, vida o muerte. Su nombre se pronunciaría con respeto, pero nunca con ternura. Era el Dios que reinaba, pero no el que amaba. Desde lo alto, Enlil contemplaba a los hombres con una mezcla de orgullo y remordimiento. Los había juzgado débiles, indignos del don divino, pero ahora comprendía que eran ellos quienes más sufrían las consecuencias del conflicto celestial. Su castigo los había hecho más fuertes, más sabios, capaces de sobrevivir en un mundo roto. A veces, en las noches sin luna, Enlil descendía entre las nubes y caminaba oculto por los campos. Sentía el aroma de la tierra húmeda. Escuchaba las voces humanas, el llanto de los niños, las risas que aún resistían al dolor. Y aunque no podía mostrarse, se detenía a escuchar. Era su forma de expiación, pero su soledad era inmensa. El cielo ya no le hablaba, y la voz de Anu era ahora un eco distante, perdido entre las constelaciones. Enki, desde el Apsu, seguía vigilando, pero sus intervenciones eran discretas, casi invisibles. Enlil sabía que su hermano aún ayudaba a los hombres, que les enseñaba a sembrar, a construir canales, a leer los signos de las estrellas. No lo impedía,
En el fondo, agradecía que alguien hiciera lo que él no podía: cuidar. Enki se convirtió en el guardián silencioso de la humanidad. Bajo los ríos, en las corrientes subterráneas, mantenía viva la chispa del conocimiento. Los hombres lo sentían en los sueños, en las lluvias oportunas, en la intuición que los salvaba del peligro. Lo llamaban Señor de las Aguas Vivas, y aunque pocos lo veían, su presencia era constante. Era el equilibrio oculto del nuevo orden. Mientras Enlil gobernaba con poder y distancia, Enki lo hacía con sabiduría y compasión. El tiempo pasó y los humanos comenzaron a contar historias. En sus relatos, los dioses ya no eran figuras cercanas, sino fuerzas inmensas y contradictorias. Anu era el cielo distante, símbolo de lo inalcanzable. Enlil, el poder del destino, el viento que da y quita. Enki, el aliado secreto, el que enseña a sobrevivir. Así, entre mitos y rituales, nació la religión del recuerdo. Los hombres no rezaban solo para pedir, sino para comprender. Los templos se multiplicaron. En Nippur, los sacerdotes de Enlil ofrecían incienso y cantos para mantener la calma del cielo. Creían que si el dios se enojaba, el viento arrasaría las cosechas y los ríos se desbordarían. En Eridu, en cambio, los seguidores de Enki estudiaban las mareas y las estrellas, buscando en los signos del firmamento la voluntad de los dioses. Dos formas de fe, dos maneras de entender el cosmos, una basada en el temor, otra en la sabiduría. Y así, entre ambas visiones, la humanidad creció. Los hombres aprendieron que la vida era una conversación con lo invisible, un intercambio de poder y reverencia. Sabían que los dioses podían castigarlos, pero también que su compasión podía salvarlos. Esa dualidad, esa tensión entre castigo y redención, se volvió la esencia de su existencia. Enlil, en su trono, observaba el progreso humano con desconcierto. Cada vez que una ciudad se levantaba, sentía orgullo, pero también miedo. ¿Serían los hombres capaces de repetir los errores de los dioses? ¿Ambicionarían demasiado? ¿Desafiarían algún día el orden que tanto costó restaurar? Esas preguntas lo atormentaban. Veía en ellos una chispa conocida, la misma rebeldía que lo había enfrentado a Anu. Quizá los hombres eran su reflejo, su herencia imperfecta. A veces miraba al horizonte y creía ver por un instante una figura luminosa entre las estrellas. Era Anu, su padre, observándolo desde el infinito. No había reproche en su mirada, solo aceptación. Era como si el cielo mismo lo perdonara. Enlil comprendió entonces que la culpa que lo consumía no debía ser eterna. Había aprendido que gobernar no significaba dominar, sino preservar. Enki, por su parte, continuó su labor silenciosa. Conocía el corazón humano y sabía que, aunque frágil, poseía la semilla de algo más grande que los dioses, la memoria. Esa memoria guardaría para siempre las huellas de la guerra, no como una herida, sino como advertencia. El hombre, al recordar, daría sentido al sacrificio. Y así, bajo el reinado de Enlil y la protección oculta de Enki, la humanidad floreció entre las ruinas del cosmos. No nacieron de la perfección, sino del error. No de la paz, sino del conflicto. Cada respiración humana era un recordatorio de que la vida misma surgió del caos, que la armonía no es un don, sino una conquista. En los cantos más antiguos se decía que cuando el viento sopla con suavidad tras una tormenta, es la voz de Enlil que, desde su trono, pide perdón. Y cuando las aguas del río acarician las orillas sin destruirlas, es la mano de Enki, recordando a los hombres que los dioses, aunque distantes, aún los acompañan. Así quedó establecido el nuevo orden, el cielo vigilante, la tierra gobernada y el Apsu como puente secreto entre ambos. El universo no volvió a ser como antes,
Pero de sus ruinas brotó algo que ni siquiera los dioses habían previsto: la humanidad, esa chispa pequeña y persistente que aprendió a vivir entre el castigo y la esperanza. En el eco profundo de la guerra entre Anu y Enlil, no solo resuena un relato sobre dioses antiguos, sino una verdad más íntima, más cercana a nosotros: la lucha interior del ser humano. Porque detrás del fuego celestial y de los truenos divinos se esconde la eterna tensión entre el cielo y la tierra, entre el espíritu que anhela elevarse y la materia que busca reinar. Anu y Enlil no fueron únicamente padre e hijo. Fueron las dos mitades del alma universal, enfrentadas en un diálogo que atraviesa los siglos. Anu representa la altura, la pureza del orden invisible, la aspiración hacia lo eterno. Es el principio que impulsa al ser humano a mirar hacia arriba, a creer en algo superior, a buscar sentido más allá de lo tangible. Enlil, en cambio, encarna la fuerza vital, el impulso del dominio, el deseo de transformar el mundo, de dejar una huella en la materia. Uno sueña con la armonía cósmica, el otro con el poder de crear y gobernar. Entre ambos se encuentra el dilema que define nuestra existencia: obedecer al cielo o conquistar la tierra. Esa tensión, nacida en los templos de Sumeria, se repite una y otra vez en los mitos de la humanidad. En Grecia, los dioses del Olimpo heredan el conflicto. Los titanes, gigantes antiguos que desafiaron a los cielos, son derrotados por Zeus, el señor del rayo. Pero incluso en su derrota, los titanes no mueren del todo. Su fuerza se transforma en la energía primordial que sostiene el mundo. Como Enlil, son el recuerdo de una rebelión necesaria, de una caída que abre espacio para el cambio. En los mitos hebreos, la historia vuelve a contarse bajo otros nombres. Los ángeles que descienden del cielo, seducidos por la belleza de la tierra, se enfrentan a la voluntad divina y caen. Los vigilantes, los que amaron demasiado lo terrenal, repiten el gesto de Enlil: desafiar el orden para sentir, para crear, para mezclarse con lo humano. En ambos relatos, la caída no es solo castigo, sino revelación. En la caída se aprende lo que el cielo, en su perfección, ignora: el valor del deseo, el dolor de la libertad. También en el norte, bajo el frío de las montañas escandinavas, resuena la misma melodía. Thor, el dios del trueno, empuña su martillo contra los gigantes del caos. Cada relámpago, cada golpe, recuerda la lucha primordial entre el orden y la fuerza indómita. Pero incluso allí, donde la violencia parece triunfar, hay un reconocimiento silencioso: el caos es necesario. Sin él, el cosmos no respira. Sin el desafío, el orden se convierte en prisión. Los pueblos antiguos intuían que los dioses eran espejos del alma. Cuando narraban batallas celestiales, hablaban en realidad de sí mismos, de su hambre de poder, de su deseo de comprender el universo, de su incapacidad para reconciliar el espíritu con la carne. Anu y Enlil son arquetipos eternos: el pensamiento que busca sentido y la acción que busca forma. Su enfrentamiento es el motor de toda historia humana, desde la creación hasta la caída, desde la Torre de Babel hasta las guerras que los hombres siguen librando bajo distintos nombres. El rayo de Anu, símbolo del conocimiento divino, y el viento de Enlil, emblema de la voluntad, continúan dentro de cada uno de nosotros. Cuando creamos, cuando destruimos, cuando elegimos entre obedecer o desafiar, reactivamos aquel antiguo conflicto. Cada decisión humana es una pequeña versión de la guerra celestial, una chispa que repite en escala mínima el drama cósmico. Enki, el mediador, representa la tercera fuerza, la reconciliación. En él se encuentra la síntesis, el agua que une el cielo y la tierra, el pensamiento que busca equilibrio. Su papel es el del sabio, el del puente. En todas las culturas aparece bajo distintos nombres: Hermes en Grecia, Tot en Egipto, Mercurio en Roma.
Siempre es el mensajero, el que entiende que la verdad no está ni en la altura absoluta ni en la materia pura, sino en el movimiento que las conecta. Así, el mito sumerio se convierte en un lenguaje universal. En él se anticipa la idea de que el cosmos no es una estructura rígida, sino una conversación entre fuerzas opuestas. El orden no existe sin el caos, la luz no brilla sin la sombra. Incluso los dioses deben destruir para volver a crear. Lo que en Sumeria fue una guerra entre Anu y Enlil, en otras tierras, se transformó en ciclos, cataclismos, diluvios o revoluciones cósmicas. Siempre el mismo mensaje, con distintas voces. El universo se renueva a través del conflicto. Pero más allá del simbolismo, hay una enseñanza que trasciende los tiempos. La humanidad, nacida de las ruinas de esa batalla, heredó la contradicción divina. Somos el punto medio entre el rayo y el viento, entre la obediencia al misterio y la necesidad de romper límites. En nosotros, los dioses continúan su guerra, no con armas, sino con ideas, sueños y miedos. Cada cultura, al reinventar este mito, trató de explicarse a sí misma. ¿Por qué anhelamos tanto lo imposible? ¿Por qué destruimos lo que amamos? ¿Por qué buscamos a los dioses si sabemos que son reflejos de nuestro propio rostro? Tal vez porque en el fondo intuimos que el universo no está hecho de certezas, sino de preguntas. Y esas preguntas son los ecos lejanos del primer trueno, del primer viento, del instante en que Anu y Enlil se enfrentaron por la eternidad. El mito sumerio, con su poesía de relámpagos y tempestades, nos recuerda que el conflicto no es un error, sino la esencia de la existencia. Todo lo que vive, lucha, todo lo que ama, se divide. En esa dualidad habita la chispa divina, porque sin el deseo de ascender, el espíritu se apaga, y sin la fuerza de arraigarse, la vida se disuelve. Anu y Enlil no murieron. Siguen dentro de nosotros en cada pensamiento que busca el cielo y en cada acto que se aferra a la tierra. Somos su continuación, su equilibrio inacabado, la promesa de que el cosmos sigue escribiéndose a través de nuestras decisiones. Y mientras el viento sople y el rayo ilumine el horizonte, la guerra celestial seguirá viva, no como destrucción, sino como el pulso eterno de la creación. El tiempo ha borrado los templos de Sumeria, las inscripciones en las tablillas y los nombres de los reyes que alguna vez se proclamaron herederos de los dioses. Pero algo de aquella historia, de aquella guerra que estremeció los cielos, aún respira. En el silencio que precede a la tormenta, en el relámpago que corta el horizonte, en el viento que ruge como si hablara con una voz antigua, todavía puede oírse el eco de Anu y Enlil, la memoria de un conflicto que nunca terminó del todo. Porque esa guerra, la de la luz contra la sombra, la del orden contra el deseo, no pertenece solo a los dioses. Se repite en cada gesto humano, en cada duda, en cada elección que marca el rumbo de nuestras vidas. Somos descendientes simbólicos de esa batalla, criaturas de barro y de fuego, divididas entre la obediencia al cielo y la ambición de la tierra. Cada vez que levantamos una ciudad, que inventamos una idea, que destruimos lo que tememos o que amamos lo imposible, reproducimos aquel enfrentamiento primordial. Anu sigue habitando en lo más alto de nuestra conciencia. Es la voz que nos llama a mirar el firmamento, que nos recuerda que pertenecemos a algo más vasto, más puro, más eterno. Es la chispa del espíritu que busca armonía, justicia, equilibrio. Pero Enlil también está ahí, poderoso y cercano, moviéndonos con su viento invisible. Es la fuerza que nos empuja a crear, a dominar, a moldear el mundo con nuestras manos imperfectas. Ambos viven en nosotros, no como enemigos, sino como las dos mitades de una misma alma. A veces, sin darnos cuenta, la batalla vuelve a encenderse. Cuando la razón se enfrenta al deseo,
cuando la fe choca con la ciencia, cuando la calma del cielo se rompe bajo la tormenta del corazón. En esos instantes, el eco del trueno sumerio se despierta y sentimos que algo antiguo nos habita, que no somos simples testigos del cosmos, sino parte de su drama eterno. El equilibrio entre cielo y tierra es el verdadero legado de los dioses. No se trata de escoger entre obedecer o desafiar, sino de comprender que ambos impulsos son necesarios. Sin la mirada de Anu, el mundo se desordena. Sin el ímpetu de Enlil, el universo se detiene. Solo cuando ambas fuerzas se reconocen, cuando la altura acepta al abismo y la materia honra al espíritu, la existencia se vuelve completa. Los sabios de la antigüedad lo intuían. En sus mitos, la guerra de los dioses siempre terminaba con un pacto, una tregua invisible que sostenía el cosmos. En el caso de Anu y Enlil, esa tregua no fue el fin de la lucha, sino su transformación. La guerra pasó del cielo al alma humana, del rayo al pensamiento, del trueno al silencio. Somos el nuevo campo de batalla, donde se libra la última gran guerra, la del ser contra sí mismo. Cada generación la revive a su manera. Los reyes antiguos la llamaron destino. Los filósofos, dualidad. Los poetas, amor y muerte. Pero es la misma historia, contada con distintos nombres. A veces vence Anu, cuando elegimos el bien, cuando perdonamos, cuando buscamos la verdad más allá del ego. A veces vence Enlil, cuando nos rebelamos, cuando soñamos con construir un mundo nuevo, aunque ello implique romper las reglas del cielo. Ninguno de los dos puede destruir al otro, porque ambos son necesarios para que la existencia siga latiendo. Quizá eso era lo que Anu comprendió al final de la guerra, que incluso la rebeldía de su hijo era parte del orden divino, que sin conflicto no hay creación. Enlil, por su parte, aprendió que el poder sin equilibrio se convierte en ruina. De ese aprendizaje nació el universo tal como lo conocemos, imperfecto, inacabado, pero vivo. Un cosmos que respira entre la armonía y el caos, igual que nosotros. Y si los mitos tienen un propósito, más allá de entretener, más allá del misterio, es recordarnos quiénes somos. Cada historia sobre dioses que combaten en el cielo no habla de ellos, sino de nosotros. Porque los dioses son metáforas del alma humana, reflejos del fuego que nos dio conciencia. Cuando Sumeria imaginó la guerra celestial, estaba describiendo el nacimiento de la mente, el instante en que la humanidad empezó a preguntarse por su origen, su poder y su destino. Hoy, miles de años después, seguimos repitiendo ese gesto. Seguimos mirando hacia el cielo con las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Hay algo más allá del polvo y del tiempo? Y cada vez que lo hacemos, el mito vuelve a despertar, y los nombres de Anu y Enlil susurran en la memoria colectiva como si nunca se hubieran ido. Tal vez la guerra celestial no fue una tragedia, sino un acto de creación. Un estallido de luz y sombra que dio forma al universo, que encendió la chispa divina dentro del ser humano. Y tal vez el propósito de esa guerra no era destruir, sino enseñar que la verdadera divinidad no está en el cielo ni en la tierra, sino en el puente invisible que une ambos mundos. Porque al final, lo que los sumerios llamaron dioses, nosotros lo llamamos conciencia. Y esa conciencia sigue luchando, sigue buscando equilibrio, sigue intentando comprender el misterio de existir. Cada pensamiento, cada duda, cada lágrima y cada sueño son los nuevos relámpagos de aquella guerra antigua. Así, los ecos de Anu y Enlil no mueren. Resuenan en el pulso del corazón humano, en la creación de una idea, en el perdón que nace después del dolor. La guerra celestial no terminó,
simplemente cambió de escenario. Ya no arde en los cielos de Sumeria, sino en el interior de cada uno de nosotros. Y mientras haya vida, mientras haya deseo y esperanza, el trueno de los dioses seguirá rodando por el alma del mundo, recordándonos que el equilibrio entre el cielo y la tierra es el destino que, desde el principio de los tiempos, nos corresponde alcanzar.